Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Y seguimos aquí en nuestro programa Meridiano VTV, que llega a todos ustedes a través del canal 32, manteniéndoles informados a todos ustedes con relación a esta terrible tragedia que ha sucedido en la República Dominicana, que ha consternado a todo el mundo, no solo a nuestro país. Y ahora vamos a conversar con una experta en la materia de la salud mental, quien es la doctora Alexandra Iche, médico psiquiatra y con especialidad en psiquiatría forense. Buenas tardes, doctora, y bienvenida a nuestro programa Meridiano VTV. Muchísimas gracias Rafael y Domingo, uniéndome a este dolor colectivo, a este dolor nacional. Y por supuesto hoy el tercer día de duelo nacional, en el cual coincide con el velatorio de un sinnúmero de personas, de las cuales trágicamente resultaron fallecidas. Pero nosotros como especialistas en salud mental nos toca una de las partecitas, probablemente cuando ocurre una tragedia de las más duras, porque tenemos que encarar con lo que es la salud mental de, en este caso, los sobrevivientes, los familiares y aquellos que tienen una vinculación directa. ¿Cuál es la gran diferencia que pasa en esta situación per se? De que estamos hablando de que fue una tragedia de magnitud mayor, o sea, incluyendo no solamente un gran número de personas, sino también un colectivo que toca de una u otra forma a todo el mundo. O sea, yo explicaba que aunque tú no tengas a alguien directamente familiar, tú tienes un amigo que tuvo un familiar o tú tienes un cercano que estuvo en contacto. ¿Y cuál es aquí la diferencia? ¿Qué va a marcar la diferencia? Los diferentes abordajes, Rafael. ¿Por qué? Porque no es igual el abordaje que le vamos a tener que hacer a aquel sobreviviente que desde el primer día lo mandaron de alta a su casa. No es el abordaje que le vamos a hacer a aquel que está ingresado todavía, o a los familiares de los fallecidos, o a los familiares de aquellos que aún están desaparecidos. Me dio mucha tristeza el ver que una madre venezolana, de dos venezolanas, hermanas acá, está pidiendo una visa humanitaria para ella poder venir a recoger los cuerpos de su hija, pero también a recoger a sus nietos. Y eso me lleva a una profunda reflexión. ¿Quién tendrá los niños? ¿Cómo los niños le dirán que ya sus madres no están? Y esto de comunicar y de manejar una tragedia como esta, nos pone en situaciones muy delicadas. ¿Por qué? Porque resulta que eso ocurrió en la madrugada del día 8 y hay niños que se acostaron a las 9, 10 de la noche con sus padres ahí, pero esos niños al despertar el de la mañana del día 8 ya eran niños huérfanos, los adolescentes. Así es. Y es muy penoso. ¿Qué ocurre? Cuando somos víctimas o estamos cerca de situaciones como esta, nos toca lidiar con algunas situaciones en salud mental que van muy inclinadas a lo que es un trastorno de estrés postraumático. A partir de ahora es donde empieza la historia triste de la manifestación, de la afectación emocional y sobre todo de esas etapas del duelo que son las que van a marcar qué tan doloroso y prolongado va a ser todo este suceso. Doctora, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué recomendación a los familiares de los que fallecieron en este acontecimiento es la pauta a seguir? Bueno, ahora mismo los familiares están, obvio, sumergidos en todo lo que es el velatorio, las honras fúnebres, pero resulta que no se toma a nivel emocional la pérdida de un familiar por una tragedia a cuando tú tienes, en este caso, la oportunidad de lidiar con la enfermedad de tu pariente. Entonces, ese impacto emocional va a quedarse de forma contundente porque luego que ya está inclusive la ausencia del cuerpo, vendrán los cuestionamientos. Los familiares tienen que empezar a
buscar ese denominador común y ese apoyo con los demás miembros de la familia, tratar de no iniciar lo que son los cuestionamientos, porque hay una piedrecita en el zapato que puede instalarse, que es el sentimiento de culpa. El por qué lo dejé ir, el yo no debí, o mil cuestionamientos que surgen producto de aquella sensación de qué pude hacer para que no se diera. Sin embargo, el duelo tiene diferentes etapas. Esta negación, el tema de la ira, el tema de la negociación, entre la ira y la negociación surge ahí la impotencia, la rabia, los cuestionamientos. Cuando llega esa etapa de dolor que coincide con la depresión, viene entonces el sentimiento de culpa y enojo, cuestionamiento. Incluso es el momento en donde se pone en una balanza qué tanto son mis creencias religiosas, cuál es la intensidad de mi fe, porque al final todo el mundo no quisiera pasar por la situación de perder a alguien querido. Doctora, usted como una profesional del área de la psiquiatría, que tiene que ver con todo lo relacionado a la salud mental, ¿cómo se le puede explicar a un niño que haya perdido a sus padres en esta terrible tragedia? Mira, esa es de las aristas más difíciles que se pudiera dar, porque cuando analizamos las pérdidas, todas ahí habían parejas, sí. O sea, habían padres, hay familias ahora mismo que están sin cabeza, por decirlo así, sin papá y sin mamá. Y hay otros incluso que perdieron al único miembro que tenían, porque hay una señora que daba... Doña Melba de Grullón solamente tenía su única hija. Que se casó en diciembre pasado con el hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Exacto, o sea, y hay padres ahí, un señor muy penoso que perdió sus 3 hijos. Sin embargo, hay otro señor que su esposa fue a celebrar un cumpleaños junto con 2 de sus hijos. O sea, son casos muy, muy sensibles, muy lamentables, pero a los niños se le tiene que ir dando la información de acuerdo a su edad y de acuerdo incluso al proceso de entendimiento. Lo que no podemos volar es que el niño sea parte del proceso del duelo, porque resulta que hay muchos casos en donde familiares han optado por hoy, el día número 3, no decirle o no inducir al niño a la posibilidad de comunicarle que ya no tiene a sus padres, y los niños están preguntando, ¿y dónde está papi? ¿Y dónde está mami? Claro, y que lo quizás tengan para el colegio y esas cosas. Claro está. Entender que el que vaya a fungir como tutor no puede entrar en una sobreprotección inmediata y absoluta, sino ir en este caso gradualmente dando la noticia y retrasar lo más que se pueda el tema del velatorio hasta poder preparar a los niños y que ellos puedan participar en lo que es el proceso del duelo. Doctora, con relación a los sobrevivientes de la tragedia, ¿qué recomendaciones psiquiátricas? Mira, ellos van a empezar a presentar un trastorno de estrés postraumático y se caracteriza mucho por la revivencia del hecho, y pueden presentar incluso, en este caso, lo que son momentos, vivir otra vez la película, volver a repetir en pensamiento lo que es el hecho, la tragedia, tener pensamientos intrusivos, pueden llegar a desarrollar episodios de pánico, un temor absoluto inminente para dormirse por el hecho de que piensan que no van a despertar, o si se duermen van a empezar a soñar de que están viviendo otra vez esa situación. Sin embargo, tienen que saber que deben de tener una intervención clínica, aunque por simple, entre comillas, que parezca la sintomatología, o por bien que los vean sus familiares, tienen que hacerlo, porque incluso esto puede aparecer inmediatamente, pero también puede retrasarse en semanas y en meses. Doctora, se dice en algunas redes sociales y también en las calles de que muchas personas han tomado tarjetas de créditos de las víctimas o de los fallecidos en esta situación. Usted, como profesional de la psiquiatría, ¿cómo se le podría llamar a estos individuos que están utilizando esas tarjetas de créditos? Tú sabes que
hay personas que tienen, en este caso, personalidades altamente antisociales y psicopáticas. Las personas que tienden a tener estas conductas de aprovechamiento o que van a los lugares, se identifican como solidarios, pero al final van con la intención de ver de qué manera se benefician, totalmente están muy asociados a ser antisociales. O sea, ¿qué patología podrías definir? ¿Cómo se definiría esta patología? Bueno, dentro de los rangos de los actos antisociales, bueno, está también lo que son esos comportamientos psicopáticos, que son dos cosas totalmente diferentes, pero todo tiene que ver con la personalidad del individuo. Ahí no podemos clasificarlo como una patología tipo enfermedad. Sí. Doctora, ¿tiene el Estado Dominicano los mecanismos para dar servicio en casos como este en términos de la orientación mental, psicológica? Hemos visto precisamente en las dos últimas tragedias que hemos tenido, lamentablemente, que fue hace 2 años o poco menos de 2 años, la de San Cristóbal y esta, hemos visto que se ha activado, por decirlo así, lo que es un protocolo de asistencia inmediata desde el punto de vista de personal de psicología y de psiquiatría. Lo que sí tenemos que admitir es que quizás no hay un protocolo estandarizado, conocido y que está tipo contingencia para el momento de cualquier desastre. Nosotros sabemos que los desastres naturales, las tragedias, los accidentes son inesperados. Lo que sí deja ver y al traste que no solamente la importancia de una asistencia va a estar dada en el momento de la crisis. Mi preocupación siempre va a ser qué va a pasar después de la crisis. ¿Esa asistencia continuará? ¿Esa facilidad? ¿Ese acceso? Vamos a ver qué pasa, pero estamos en un momento en donde creo podemos ir ajustando a nivel estatal algunas de esas necesidades. Como médico psiquiatra, doctora Iches, ¿cuáles son las recomendaciones que usted a través de este programa le da a la familia, en este caso responsable, porque fueron los dueños del Jetset, en este caso la familia Espaillat López? Porque muchas personas, doctora, están señalando, y ayer yo estuve hablando con alguien y dijo, y fue muy cruel lo que dijo, que a ese señor lo que había que mandarle una caja con una soga, con un lazo de un regalo. Entiendo como que la gente también está siendo muy cruel y me gustaría que usted, como profesional del área de la salud mental, nos explique cuáles son las recomendaciones que usted le da en este caso a ese empresario que también está atravesando por un momento muy difícil. La gente tiene que entender que nadie quiere que pase un accidente, nadie quiere que pase esto. Obvio, los accidentes, su nombre lo dice, son accidentes, eventos no previstos ni deseados. Pero también tenemos que tener mucho tacto. Yo también el día de ayer dije lo siguiente, que los medios de comunicación y las personas que tenían acceso a redes sociales y a todo lo que son medios deben de ser cautelosos y tener mucho tacto, porque precisamente... Hubo un periodista de un canal, hermano, un programa de mediodía, que depotricó a ese señor. O sea, no es momento para eso. No es el momento. Ya llegará el tiempo en donde, vamos a decirlo claro, quizás se tengan que asumir responsabilidades, pero es un momento muy reciente de la tragedia y tenemos que tener, cuando decía que teníamos que tener cuidado, es porque en ocasiones muchas cosas de las que se dicen y muchas actuaciones y acosos directos e indirectos que se tienen en este momento pueden dar al traste que el hilo y la continuidad de las tragedias y las desgracias continúen. Entonces tenemos que parar, tenemos que empezar a usar en acción esa famosa frase de empatía y saber que la resiliencia inicia en el momento que tú cambias el por qué por el para qué. ¿Tenemos la capacidad de profesionales en la psiquiatría para dar servicio en una desgracia como esta? Mira, nosotros los psiquiatras, no frente a esta situación, los psiquiatras el número de psiquiatras que tenemos en el país actualmente no es suficiente para nuestra población. Nosotros tenemos que contar aproximadamente con 800,000 psiquiatras y apenas tenemos 200 y algo, todos concentrados en el Gran Santo Domingo y en las grandes ciudades.
Pero entiendo que en estos momentos pudiéramos como sociedad, junto con el Colegio Dominicano de Psicólogos, unirnos para poder dar asistencia a todas las familias, y esto es indistintamente estemos integrados al sistema de salud pública o al Servicio Nacional. Todos tenemos, en este caso, una práctica privada. En el caso particular mío, todo el mundo sabe que si requiere de alguna asistencia se la doy con todo gusto, y no voy a mencionar el nombre del centro comercial, pero en el día de mañana un centro comercial me habilitó un área para que yo preste consultas en horas de la tarde a todas las personas que las requieran sin ningún costo. Ya lo estaré usted, diciendo. doctora, que luego de esta terrible tragedia la salud mental va a aumentar en la República Dominicana? Nosotros estamos en un dispare. Oye, la salud mental desde antes de esto, yo la catalogué de que está para estar en cuidados intensivos. Nosotros tenemos grandes afectaciones en salud mental, y la gente ya está haciendo conciencia, pero el tema de esto es que no es solo conciencia, es dónde tienen el acceso, cuáles facilidades se le da, cuáles seguimientos, cuáles oportunidades de seguimiento tienen, y no se resistan a tener ese primer encuentro, ese primer acercamiento, siempre y cuando, obvio, puedan tener esa posibilidad. ¿Tiene usted algunas recomendaciones desde el punto de vista psiquiátrico para los propietarios del jet set que estarán en una situación muy difícil ahora mismo, ¿no? Mira, Domingo, me acordaste que tengo que recalcar y no perder la oportunidad. Hay dos grandes grupos de olvidados en esto. Los empleados, los dueños. Yo me pregunto, y decía en el espacio radial, que las mayorías de víctimas a las cuales se hace alusión estaban o en una celebración, o estaban distrayéndose, o era su momento de ocio, pero los que laboran, todo el que trabaja de noche y el que tiene un tipo de trabajo como los que se hacen en lugares de esparcimiento, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Claro. Y me imagino que hay decenas de familias, de trabajadores, de empleados que también están pasando por lo mismo, y también prestarle atención a aquellos que cuidaron. Una de mis frases es: ¿quién cuida a quien cuida? Tienen que tener intervención aguda los paramédicos, los bomberos, los socorristas, porque un ejemplo de esto fue que hace un par de horas, 1 hora y algo, el general Méndez, dando por sentado el último boletín o ya diciendo los aprestos de la finalización de la búsqueda de cadáveres, se quebró. Sí. Y dijo que había sido la experiencia más dolorosa en sus últimos 20 años. ¿Tú te imaginas qué puede pasar, o cómo puede sentirse, o de qué puede padecer él, que quizás estando en la zona cero escuchaba voces que le decían ayúdenme, los gritos, la desesperación de la gente? Entonces tenemos que brindarle también a nuestro personal, a aquellos que socorrieron, aquellos que estaban como equipo de contingencia, una ayuda. A nuestro señor presidente, que se vio afectado también el mismo día, y que para colmo voy a mencionar, yo también me pregunto cómo él debe de sentirse, porque la gobernadora de Montecristi lo llamó a él. ¿Tú piensas que él también no está apegado a ese sentimiento, a ese dolor? Y lo vimos hace poco en el velatorio de Ruby Pérez, nuestra primera dama, también muy, muy quebrada por el hecho del dolor. Y esto es nacional, es más que nacional, es mundial. Así es. Es mundial, y tenemos que ser precisamente empáticos en este momento. Doctora, estamos en víspera de Semana Santa, que la Semana Santa, valga la redundancia, en nuestro país no se le podría llamar así, porque la gente lo toma como para irse de bemberria, a gozar el chernaje, como dice mi amigo Domingo. Usted, como psiquiatra, ¿qué usted le dice al pueblo dominicano, y en este caso en especial a las principales autoridades que tienen que estar trabajando con el carreteo y todas esas cosas? Que creo que estamos listos, o todavía. Le hago la pregunta porque ya escuché a personas decir: yo me voy de Semana Santa a disfrutar, a mí no me importa lo que haya pasado. ¿Qué usted dice, doctora? Yo creo que fuera de todo,
va a coincidir Semana Santa precisamente con los últimos días. Nosotros somos un pueblo altamente cultural y todo lo que el velatorio, los 9 días y demás, y va a coincidir con Semana Santa. Yo quiero hacerle un llamado a la población. Vamos a hacer momentos de reflexión y sobre todo no desde el punto de vista religioso, sino como persona. Vamos a hacer una reflexión sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, vamos a tener esas conversaciones difíciles, vamos a propiciar ese acercamiento con las personas que son importantes para nosotros, porque esta tragedia, Rafael y Domingo, yo creo que nos debe de colocar a nosotros en la posición de saber que somos altamente vulnerables, que somos seres humanos y que salimos de nuestras casas pero no sabemos si vamos a llegar, que tenemos un amigo que quizás por cualquier tontería decidimos dejarle de hablar por una semana, pero no sabemos si ya no lo vamos a ver más. Entonces ese sentimiento de culpa y de qué cosa me faltó hacer, qué otra cosa me faltó completar, no debe de existir. Vamos a poner esos egos en un ladito o vamos a meterlo en una cajita y tratemos de reforzar lo que son las relaciones interpersonales, los afectos. En Semana Santa vamos a empezar una campaña precisamente aquí en Medios Panoramas inclusive. Vamos a iniciar una campaña de prevención y concienciación a la gente para que sepa y pueda identificar cuáles son las cosas realmente importantes para ellos. Doctora, finalmente una ponderación final suya para los televidentes y para aquellas personas que de una u otra forma están en una situación de dolor con este acontecimiento. A nadie se le puede pedir que diga que no siente nada. Tienen que hacer una validación de su dolor, tienen que vivir cada uno de esos momentos dolorosos porque es la única forma de ir procesando la necesidad de supervivencia y de estar bien para los suyos. A nuestra población que estamos a la disponibilidad, a la disposición de ayudarles, de darle asistencia y que sobre todo saber que contamos y que somos importantes para alguien aún. Así que vamos a tener fe y poner toda la intención de que las cosas vayan a tomar su curso. Doctora, sus credenciales para que el público sepa dónde está usted ubicada y dónde brinda sus servicios profesionales. Yo estoy en la clínica Corazones Unidos, en la Torre Profesional, suite 404, y mi teléfono es el 809-960-9464. Mis redes sociales, DRA.Iches, y por favor entren a ellas para que puedan identificar a aquellas personas que necesiten una consulta, el lugar donde voy a estar en el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, totalmente gratis, dándole consulta a las personas que les requieran. Señores, estuvimos conversando con la experta en la salud mental, nuestra querida amiga, la doctora Alexandra Iches, a propósito de esta terrible tragedia que ocurrió el día 8 de este mes de abril aquí en la República Dominicana. Hacemos una breve pausa comercial y cuando regresemos seguimos con más de su contenido Meridiano BTV.